Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Eterno esté sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Esta que le habla, Pastora Nani, Viajani Colón. Estoy esperando a que se vayan conectando. No me salen todavía los comentarios. Vamos a esperar un momentito a que se vayan conectando. Les voy a pedir, Dios te bendiga María, Shalom, el Señor les bendiga. Les voy a pedir por favor que me dejen saber si se escucha, ¿verdad? Porque quiero saber, siempre les pregunto porque estaba trabajando con otro micrófono hace unos días y no se escuchaba. Y podía ser el micrófono como podía ser la señal. Así que Dios te bendiga Sandra, Vicky, Ida, María. Vamos a esperar que se conecten. Me tomó un poquito de tiempo porque estaba contestándole a una persona unos argumentos y unas cosas en la página de el grupo Preparándonos como José en Obediencia y Fe, pero la persona siguió con su cosa de estar contendiendo y insultando y 20 cosas, y decidí antes de comenzar a transmitir bloquearla del grupo para que entonces yo no me encontrara con un tremendo revolú en el grupo cuando termináramos. Shalom, Joana, Ida, Dios te bendiga, qué bueno que estás bien, me alegro que lograste llegar. Gracias Keila por avisarme que sí se escucha. Vamos a estar estudiando. Dios te bendiga, Luz, Erika, bendiciones. Vamos a estar estudiando en la noche de hoy, en esta madrugada, el libro de Jeremías, capítulo 25. Mire, yo estuve estudiando, escribiendo en la Biblia para tener a la mano cómo cambiaba en la versión Kadosh, porque la versión Kadosh la tengo en celular y estoy usando el celular para transmitir, así que tuve que ponerme a escribir aquí mismo las diferencias para añadir en todo lo que estudié. Me preparé para traer un estudio responsable de el capítulo 25 del libro de Jeremías. Nélida, Dios te bendiga. Jacqueline, Dios te bendiga. Carmen, Dios te bendiga. Alabamos al Señor en esta noche. Ayer no me pude conectar porque para acá estuvo lloviendo desde que me desperté hasta entrada la noche, y por eso no pude hacer la vigilia que tenemos acostumbrados, así que la pospuse para hoy. Dios te bendiga, Jacqueline. Estamos en el libro de Jeremías, capítulo 25. Vamos a leer desde el capítulo 25, versículo 15 en adelante.
Y para los que no me han escuchado antes, para que no se confundan, hoy yo voy a ir poco a poco porque es un estudio bíblico. Así que es posible que ministremos a través de la predicación del estudio bíblico palabra del Señor, obviamente. Dios te bendiga, Marsha. Si Dios te bendiga, Marsha, lo de siempre, comparte, que no puedo compartir desde el mismo celular. Entonces vamos a estar estudiando el libro de Jeremías, capítulo 25. Y para los que no me han escuchado antes, recordemos que cuando yo me refiero a Padre Yahweh, el Padre Yahweh, o digo Yahweh, es Jehová, según ustedes escuchan o popularmente es conocido como Jehová. Lo que sucede es que yo me voy a los nombres originales. No soy mesiánica, no soy judía, no pretendo ser judía. La palabra en Apocalipsis dice que una cosa tiene en contra que se dicen ser judíos y no lo son. Yo no soy judía. Yo soy puertorriqueña, cristiana, bíblica. Me voy por la palabra. Y sí estudio los términos originales, las distintas traducciones, me voy a lo más original posible para poderle escudriñar bien y encontrar el sentido de lo que quiso decir el Señor en esa porción bíblica, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo sea mesiánica ni que sea judía. Simplemente la palabra me dice en Juan 5:39 que escudriñemos la escritura porque en ella está la vida, ¿verdad que sí? Y escudriñar es conocer los contextos, la gramática, los contextos socioculturales, religioso, político, el por qué se estudiaron las cosas, por qué se dijeron esas cosas, a qué público se les habló ese tipo de cosas en ese momento, qué estaba pasando en ese momento, en ese contexto histórico, etcétera. Por eso me gusta ser clara para que después no digan que yo estoy en otra religión o estoy enseñando cosas fuera de orden. No, yo estudio la palabra tal cual es y he decidido por estudio y por convicción hablar los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo conforme fueron enseñados en el original. Así que Padre, el Padre es conocido popularmente como Jehová, pero yo le digo Yahweh. Aunque en su Biblia diga Jehová, yo voy a decir Yahweh. Pero es solo por eso, y usted le puede decir Jehová. Incluso yo puedo decirle en algún momento Jehová leyendo, porque yo estoy utilizando hoy mismo la palabra, la Biblia versión Reina Valera 1966. 1960, perdón. Gracias, Marsha. Hijo, conocido popularmente y como la iglesia cristiana evangélica llaman a Jesús, pero el nombre original es Yahshua. En el original no hay vocales, hay consonantes. Y Jesús es una traducción adaptada del latín que es Jesús. Eso lo hemos hablado en YouTube. Hay en mi canal un estudio sobre los nombres, el nombre que es sobre todo nombre, donde yo les doy perdón, toda la información. Espíritu Santo, Rúa es el espíritu y Kadosh significa santo. Ruach Kadosh, Espíritu Santo. Dicho esto, vamos a comenzar en la noche de hoy. Shalom, Adlin, qué bueno que estás conectada.
vamos a comenzar con el estudio de hoy. Vamos a ir poco a poco. Si tienen dudas, yo puedo detenerme. Como es un estudio bíblico, voy a hacer pausa y puede ser que se escuche como que estoy media perdida. No es eso, es que estoy leyendo sus comentarios para saber si hay algo que tengo que aclarar. ¿De verdad? Porque estoy pendiente a las dos cosas. Por eso es que hoy va a ser un poquito diferente. Porque quiero que estudiemos juntos. Todos aprendemos de la Biblia, ¿verdad que sí? Yo sigo aprendiendo. A pesar de que hemos estudiado, a pesar de que se estudió teología, seguimos aprendiendo porque quien nos guía toda verdad y toda justicia y trae a nuestra memoria todas las cosas es el Ruach Kadosh, ¿verdad? Así que vamos a la palabra. A comenzar por la madrugada de hoy. Y dice, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre Yahweh, Hijo Yahshua, Espíritu Santo, Ruach Kadosh, que son tres manifestaciones de un solo Adonai Elohim Dios. Y dice, porque así me ha dicho Yahweh, Dios Adonai de Israel. Toma de mi mano la copa de vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. En la traducción dice el vino de mi ira. En la versión Reina Valera 1960 dice el vino de este furor. Y beberán y temblarán los que enloquecerán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. En la Kadosh dice, y beberán y temblarán y se conducirán como locos a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Yahweh y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Yahweh. Y dice la versión Kadosh, donde Yahweh me había enviado, la beberán. A Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruina y en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. La versión original dice, en vez de escarnio, dice para ponerlos en ruina, en objeto de horror y en ridículo y en maldición como es hoy. Y a Faraón de Egipto, a sus siervos y a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, y a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza y a Ecrón, y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están al lado del mar, a Dan, a Temán, a Bus, y a todos los que repasan las sienes, y a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, a los de cerca y a los de lejos. Escuche, a los de cerca y a los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Y el rey de Babilonia beberá después de ellos.
Escuche bien y vaya anotando. Estamos en un estudio bíblico. Y el rey de Babilonia beberá de esa copa de la ira después de estas naciones que son mencionadas, ¿verdad? Les dirá pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios Adonai de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar de la copa de tu mano para beber, les dirás, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, tenéis que beber. En la versión Kadosh dice, por seguro beberán. Y dice, porque he aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre los moderadores de la tierra, dice Yahweh de los ejércitos. En la versión Kadosh dice, no seréis, y esperan ser absueltos. No seréis absueltos. En la versión Kadosh dice, yo estoy trayendo desastre. Donde dice, yo traigo espada sobre los moradores de la tierra, la versión dice, yo estoy trayendo desastre. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Yahweh rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra la morada canción de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra. Y en la versión Kadosh, lagareros dice, pisarás uvas. Y destrucción viene contra los confines de la tierra. Esa es la versión Kadosh. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Yahweh tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda la carne, de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Yahweh. Y dice en la versión Kadosh, donde dice él es juez, dice, dictó sentencia. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Yahweh en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, o sea, no se les guardará luto, ni se recogerán ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad pastores y clamad, volcaos en el polvo. En la versión Kadosh dice, lloren en el polvo, lloren. Esto es una expresión para los líderes de la nación. Aullad pastores y clamad con revolcaos, lloren en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vaso precioso. Sus días, dice la versión Kadosh, están contemplados para la matanza. Y sigue diciendo, vamos al versículo 35, y se acabará
la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Escucha bien y atienda bien lo que dice, de los mayorales del rebaño. Los pastores no tienen modo de huir, los machos cabríos del rebaño sin escapatoria. Esta es la versión Kadosh. Dice, los pastores delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Yahweh. Dejó cual leoncillo su guardia, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Y escucha bien y atienda la comparación. En la versión Kadosh, que es un poquito más fiel al original, dice, la morada pacífica queda destruida a causa de la ira furiosa de Yahweh. La ira furiosa de Yahweh. Y aquí en la Reina Valera te la está poniendo como la ira del opresor. Así que esto es bien importante para que lo tenga anotado, porque de eso vamos a hablar cuando estemos en el estudio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gloria, honra y honor. Padre, en esta hora yo te pido que tú traigas entendimiento, Señor. Quites las vendas de nuestros ojos, pongas colirio sobre nuestros ojos. En el nombre de Yahshua, nuestro Señor y Salvador. En esta hora atamos nuestras mentes, sujetamos todo pensamiento llevado cautivo a la obediencia en Cristo Yahshua. En esta hora te pedimos, Señor, que la sabiduría tuya tome control y dominio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y tu palabra dice, Señor, que, oh Padre Santo, que tú avergüenzas a los sabios y desvaneces su sabiduría. Por eso nosotros nos sujetamos a ti. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú tengas palabra para nuestra vida, que corte, Señor, como espada de doble filo. En esta hora redarguye corazones, Padre Santo. Traiga convencimiento, Señor. Tú eres maestro de maestros. Tú eres el que mejor puedes hacer entender el mensaje, porque tu palabra dice que tú eres Espíritu Santo y Ruach Kadosh, quien nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es por eso, Señor, que nosotros nos humillamos delante de tu presencia. Nosotros nos rendimos a ti para que tú tomes control y dominio, Padre. Pasa carbón encendido sobre nuestros labios. Padre, que seas tú trayendo luz a nuestra vida, para que nuestra vida sea transformada por tu Espíritu Santo, para que tú redargullas nuestros corazones, Señor, y que sea un producto, un fruto de arrepentimiento, Señor. En el nombre de Yahshua, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria, honra y honor. Amén. Vamos a ir poco a poco. Ok, lo primero es que tenemos que entender el trasfondo. En Jeremías 3 al 7, la palabra, todo el mensaje que vamos a estudiar comienza desde el versículo 15 al 37, que es el mensaje del juicio a las naciones. Pero ¿por qué este juicio? ¿Qué trae esta ira? ¿Qué es la copa de la ira de Yahweh? ¿Qué es lo que trae estas consecuencias? Pues bien, mire, en el preámbulo podemos ver en los versículos anteriores, si usted va un poquito más para arriba, en los versículos 3 al 7, la palabra es rechazada la palabra de los profetas, la palabra que el Señor estaba trayendo a la nación, que estaba trayendo a las naciones, era rechazada. La desobediencia provoca la ira de Yahweh. En el contexto, Babilonia se acababa de establecer como poder mundial dominante al derrotar su rival Egipto.
No era como que Yahweh se deleitaba en el juicio o en la... y que Yahweh no era que se deleitaba con la obra del rey de Babilonia, no. Era instrumento de juicio para con las naciones. Y esto podemos ver hoy que a veces nosotros podemos entender que un líder de X nación no es conforme a lo que debería de ser, a nuestro entender, conforme a los principios bíblicos, ¿verdad? Y nos sorprende y nos choca a veces cuando nos dicen, Yahweh lo escogió. Dios escogió a ese líder para esa nación, para este tiempo. ¿Y sabe qué? Hay veces que Yahweh escoge los líderes para cumplimiento profético, para que se dé el contexto profético al cual tenemos que enfrentarnos para el cumplimiento bíblico. Y hay veces que cuando el Señor, Adonai, Yahweh, ha estado hablando a través de los profetas y está anunciando juicio o está llamando a arrepentimiento y está corrigiendo la nación y al pueblo, a su pueblo, a veces tiene que levantar líderes que cumplan el mensaje de advertencia que se le dio por años. A veces nosotros nos pensamos que el Señor habla y habla y habla y muestra y no se va a cumplir, porque vemos su misericordia, porque vemos su amor, porque vemos su insistencia, porque vemos su cuidado. Pero entonces Él, luego de seguir insistiendo, luego de seguir llamando a arrepentimiento, luego de seguir redarguyendo corazones, luego de seguir diciendo, hey, prepárate, hey, mira, prepárate, hey, vete a mí, te estoy hablando, ¿qué pasa? Y el pueblo rechaza el mensaje del Señor y hasta se enoja. Aún aquellos los que conocen la palabra del Señor, muchas veces no queremos escuchar un mensaje de corrección o de juicio. Y entonces, ¿qué tiene que pasar? Que la palabra del Señor no cae en el suelo. La palabra del Señor se tiene que cumplir. Y es por eso que hay momentos en los contextos históricos que el Señor ha levantado reyes, líderes, gobernantes, que cumplan el propósito bíblico y el marco profético al cual se estuvo hablando y el cual se profetizó. Y son instrumentos para juicio del Señor. No es necesariamente que sean los grandes siervos del Señor. No es necesariamente que sean hombres y mujeres perfectos delante del Señor. Mas, sin embargo, la palabra me dice que a mí me toca orar por mis líderes. Porque si el Adonai, Dios sobre toda la tierra, que dice su palabra que la tierra es estrado de sus pies, lo escogió, lo señaló para este tiempo, para una nación específica, es porque Él encontró en su corazón las características de ese líder necesario para cumplir con ese llamado profético. Y nosotros tenemos que orar por ellos, primero para que se haga la voluntad del Señor. Y segundo, para que esa vida tenga un impacto con el Señor y enderecen su vereda y que venga el Señor, porque dice la palabra que cuando los gobernantes, los reyes buscan al Señor, si somos gobernados por personas temerosas del Señor, la tierra, la nación va a estar en paz. ¿Verdad? Es por eso que a nosotros nos toca orar por nuestros gobernantes, aunque no nos caigan muy bien, aunque no nos gusten. Y entonces, en el contexto que estamos hablando, esto mismo pasaba en el tiempo de Jeremías. En el tiempo de Jeremías, Babilonia
se acababa de establecer como poder mundial dominante, como cumplimiento profético, derrotando a Egipto, su rival. No era porque Babilonia era el más santo, no era porque era el perfecto, sino que como instrumento del Señor, él iba a ejecutar el plan divino para Judá y las naciones. De manera inconsciente, estaba haciendo la voluntad de Dios al condenar poblaciones enteras a la destrucción. Dios te bendiga, Marian. Dios te bendiga, Maribel, Nancy. Luego de 60 años de castigo a Babilonia, toma las copas. Cuando vemos que el Señor empieza a hablarle de los juicios a las naciones, habla de la copa de su ira, ¿verdad? Que van a beber de la copa de su ira, del vino, que se van a embriagar, que van a estar como locos, van a estar embriagados y que van a estar como con una locura, ¿verdad? Y lo que significa es que el tomar una copa es el proceso ordenado donde el Señor lleva a la nación por un proceso para probar la inocencia de una persona o una nación. Y me explico. Cuando usted va a tomar la copa, vamos a suponer que esta es la copa. Usted tiene que tomar la copa, usted la tiene que llenar, la va a ir llenando y la copa de la ira va llenando, de los juicios va llenando, porque el Señor da oportunidad, va llamando a arrepentimiento, sigue hablando a los pueblos, sigue hablando a las naciones, sigue diciendo, mira, va a pasar esto, mira, arrepiéntete, mira, vuélvete a mí, mira, aléjate del pecado, mira, vuelve al Señor, mira, reconcíliate, mira, estoy vinando, mira, estoy llamándote, mira, aléjate de tus malos caminos, arrepiéntate, humíllate, ¿verdad? Y pasa el tiempo y su misericordia sigue hablando en nuestra vida, pero seguimos retando al Señor en nuestra soberbia y acumulando, como dice la palabra, ascuas sobre nuestra cabeza. Hasta que la copa de su ira está rebosando. ¿Qué significa? Que se está derramando. ¿Verdad? Y entonces da a beber de él a todas las naciones. Él está hablando no solamente por ponerlo en el contexto nuestro. No solamente el Señor ha estado hablando a Estados Unidos. No solamente ha estado hablando a República Dominicana. No solamente ha estado hablando a Puerto Rico. No solamente ha estado hablando a México, ¿verdad? Asimismo, en este contexto, no habló solamente a Babilonia, a Judá, sino que en el proceso paulatino fue llamando a las naciones una por una y diciéndole, hey, mira, y mandando profetas. Y el pueblo ignoró y rechazó el mensaje profético. La advertencia y el llamado a arrepentimiento fue rechazado. Y entonces el Señor da a beber en ese mismo contexto a las naciones de esa copa de la ira. Cuando ya está rebosando, empieza cumplimiento. ¿Y qué pasa? Que comienza el cumplimiento primero a Judá, luego a Babilonia, que era instrumento del juicio del Señor a Judá. Luego a las naciones y finalmente a toda la tierra. Beberán y temblarán y enloquecerán. Significa que se comportarán como si estuviesen intoxicados e incapacitados.
como si no estuviesen bien de la cabeza. ¿Cómo estamos hoy? Ante un panorama de cumplimiento profético. Después de que el Señor viene diciendo hace tanto tiempo, vuélvete a mí. Después de que el Señor viene diciendo hace mucho tiempo, arrepiéntete. Y mientras hemos visto el cumplimiento paulatinamente, y a veces cuando el Señor habla, ha dicho, por ejemplo, viene huracán, y se cumplió María. Y dice, va a temblar, y tembló el sur de Puerto Rico. Y luego viene la plaga, el descalabro económico que hay. Empiezan a salir cosas a la luz. Empiezan a caer los mismos líderes y gobernantes. Y vamos viendo el cumplimiento profético paulatinamente, donde se está cumpliendo el juicio del Señor sobre las naciones. Y yo te puedo estar hablando de todos estos detalles, de lo que más yo sé, que es de mi nación, de mi isla. Pero yo estoy segura que en otros países, en otros lugares, por ejemplo Chile, tenemos cumplimiento profético. La caída económica llegó, la situación de revuelta en el país llegó en un momento dado. El Señor siguió llamando y sigue llamando a Chile, sigue llamando a Japón, sigue llamando a las naciones. El Señor trajo un terremoto en el 2011 a Japón. El Señor trajo tifón a Japón. El Señor habló de situaciones en Japón y siguen viendo situaciones en Japón y así mismo en diferentes lugares del mundo. Porque el Señor va paulatinamente dando a tomar de la copa de la ira en un proceso ordenado para ver si hallamos la manera de probar inocencia y cómo usted y yo podemos probar nuestra inocencia. Si dice la palabra que todos somos culpables, todos somos pecadores, por eso estábamos destituidos de la gloria de Elohim Dios. ¿Sabes cómo? En humillación y arrepentimiento y respondiendo a 2 Crónicas 7:14 que dice que si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillaren y oraren y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mas sin embargo, seguimos en este proceso paulatino donde el Señor sigue dándonos sorbos de la copa de su ira para ver si en algún momento del trayecto de todas esas cosas que se han de cumplir, haya en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Y cambia porque hay un redarguir de espíritu que nosotros se lo permitimos. Y Él está viendo, identificando, observando, está pasando su balanza sobre nuestro corazón y está buscando hallar las razones para tener gracia y misericordia. Y en ese proceso hay pueblos que alcanzan gracia y misericordia porque se humilla y entra en su presencia y entra en su cuidado y se refugia en su palabra y ninguna plaga le va a tocar su morada porque halló gracia y misericordia y el Señor encontró un corazón contrito y humillado. Pero hay otros que aún viendo no ven y escuchando no oyen. Porque ven cómo se cumple la palabra, cómo todo lo que el Señor habló se sigue cumpliendo. Y el Señor sigue trayendo sobre nosotros sorbos de la ira del Señor para ver si nos redarguye su espíritu y alcanzamos misericordia para que entonces sane nuestra tierra y hallemos
su protección en medio del cumplimiento profético, del cumplimiento de este tiempo que nos ha tocado vivir. Y seguimos viendo los momentos en que el Señor sigue cumpliendo su palabra y a veces nos sorprende, pero aquel que ha escuchado la voz del Señor y la ha seguido, no se puede sorprender. Debe de estar tranquilo, tranquila, observando cómo la palabra se está cumpliendo, porque nuestra redención está cerca. Y es ahí, es en esa noticia de que estos cumplimientos nos acercan a esa redención, donde dice que hay momentos en que vamos a estar pisando las uvas, estando en el halagar, o sea, en un momento de gozo, en un momento de alegría, porque aún en medio del juicio, aún en medio del cumplimiento, aquel que está en sintonía con el Señor, aquel que le está buscando en espíritu y en verdad, ¿sabe qué? Tiene gozo. Tiene gozo porque nuestra redención está cerca. No pierda de vista el gozo del Señor. Y dice, la imagen del juicio en forma de estar borracho y colapsarse es todo muy reconocible en la locura colectiva. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Cuál es el panorama que estamos viendo ahora mismo? Tenemos una plaga que no podemos ponernos vendas y decir que no es, que no está. Porque hay videos y hay experiencia de personas que lo están viviendo en carne propia y que les falta el aire y que siente que los pulmones les va a colapsar. Pero no hay que temer. Hay que refugiarse en el Señor. ¿Y sabe qué? Cuando nos dan la noticia de que hay una situación de esta envergadura que es mundial, que pasó las fronteras, cruzó el oriente y llegó a occidente, pasó del viejo mundo de allá del oriente donde está China y llegó hasta Estados Unidos y trascendió y tocó nuestras naciones. Es el momento en que muchos de nosotros podríamos temblar. Y dice la palabra que esta imagen de juicio en forma de estar borracho y colapsarse, el mundo está colapsando porque está confundido, porque no entiende el tiempo que vivimos. Mas, sin embargo, en ese colapso es reconocible la locura colectiva. ¿Y qué vimos nosotros? ¿Qué estamos viendo a cada rato? La locura colectiva a tal punto que la gente se va sin ni siquiera pensar qué necesita en realidad en su casa. Y vaya abarrota a los supermercados y las tiendas y desaparece toda la mercancía. Y hay tanto egoísmo y tanta desesperación que acaparan con todo. Eso es un síntoma de la locura colectiva que puede suceder en las personas y destruye desde dentro por sus perversiones, porque su vida no tiene paz, porque no hay confianza en el Señor, porque no descansan en las promesas y porque no escucharon la voz del amado cuando te dijo, prepárate con tiempo. Cuando Él cumplió la palabra que dice y que promete, nada hará Yahweh sin que antes lo anuncie a sus siervos los profetas. Él habló y Él cumple. Y Él dijo que pasaría y pasa. Y te dijo, prepárate. Y ahora es el momento de estar tranquilos buscando su presencia, contrario al resto del mundo. Pero si nosotros, que somos los que conocemos la palabra,
nos comportamos de la misma manera, entonces, ¿qué podemos esperar del que nos rodea? Sin fe y sin esperanza. Dice que esta locura colectiva puede suceder en las personas y los destruye desde dentro por sus perversiones, porque no escuchan la voz del amado y por sus encaprichamientos. ¿Acaso no es el egoísmo y el encaprichamiento lo que hace que no pensemos en la necesidad de nuestro hermano y hermana, en la necesidad de nuestros ancianos, en la necesidad de los first responders, de aquellos que están dando la milla extra para salvaguardar las vidas, luchar con la seguridad pública, luchar con nuestra gente, la que se enferma? A Jerusalén y a las ciudades el juicio le empezaría con el pueblo de Dios. Aun cuando es instrumento de juicio, luego, posteriormente, el juicio también alcanza a Nabucodonosor, el que era instrumento de juicio. Y aun cuando usted y yo podemos ser instrumentos del Señor, si nosotros no estamos en orden con el Señor, nos puede alcanzar su mano de juicio. Y una de las expresiones que dice la palabra, de que como quiera, mire, dice: y tomé la copa de la mano de Yahweh y di a beber a todas las naciones las cuales me envió Yahweh. Y dice: versículo 28, y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, tenéis que beber. Versión Kadosh, por seguro beberán. O sea que cuando nosotros queremos escapar, la mano de Yahweh nos alcanza. ¿Y a qué me trae esto a reflexionar? Cuando pasó María, muchos entraron en un desenfreno de ir de aquí para allá y corrieron y se fueron, luego regresaron a la isla de Puerto Rico y no sabían ni dónde era que tenían que estar. Unos estuvieron en Puerto Rico, otros estuvieron en los estados, otros llegaron a Florida, otros llegaron a otros estados y se estuvieron moviendo de estado porque no tenían dirección, porque se movían a consecuencia del juicio del Señor que había llegado a la isla, porque el Señor lo había dicho. Pero el Señor habló y la mano del Señor les alcanza, porque dice la palabra que Yahweh no puede ser burlado. No puedes estar yendo de aquí para allá sin dirección, basado en el temor y en la cobardía. Tenemos que tomar decisiones que sean infundadas en la palabra y dirigidas por el Ruach Kadosh, Espíritu Santo. Porque de cualquier manera, la copa de la ira del Señor se ha empezado a derramar en las naciones. Y si usted está viendo, hoy no hay nación que no haya sido tocada en alguna manera por el virus. Porque no voy a decir la primera parte del nombre. Aquí el único que tiene corona y reina es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es un engendro del enemigo al cual tenemos que luchar contra él en el espíritu. No hay manera de escapar. De la mano del Señor no hay manera de escapar. Cuando el juicio de Dios llega, la voz de Dios es escuchada. Cuando el juicio del Señor llega, cuando comienza a cumplirse los juicios del Señor,
La gente aún que no conoce al Señor, que escuchó de oídas pero no hizo caso, empieza a decir, es verdad. El Señor habló. Es verdad. Había que prepararnos. Es verdad. Está ocurriendo lo que dijeron aquellos que criticamos. Es verdad. Se está cumpliendo la palabra. Y aún el corazón más endurecido tiene que reconocer que hubo profeta en medio del pueblo. Y aún el más incrédulo eleva una oración al Señor de alguna manera, buscando refugio en medio del tiempo que vivimos. Y es en este tiempo cuando se están cumpliendo aquellas cosas las cuales el Señor habló, que tenemos que cantar de gozo y de alegría, porque en medio del juicio el Espíritu Santo alcanza las vidas, trayéndolas a verdad y a justicia y a un redarguir del Espíritu, para que vengan a convencimiento, para que salven sus almas. Y en medio del juicio, en medio del cumplimiento, en medio del día en que estamos viendo delante de nuestros ojos todo aquello que el Señor había hablado, es el momento en que la cosecha de almas se multiplica. Y es por eso que el enemigo de nuestras almas está tratando de coartar el alcanzar las almas. Pero ¿sabe qué? El enemigo tiene un problema, que se creía que por el hecho de que trae esta pandemia universal, nos encierra en nuestras casas y él cree que con eso va a detener la palabra. ¿Y sabe qué ha pasado? Que hay un fenómeno que está ocurriendo, y es que nuestras redes sociales están llegando aún a aquellos que no van a la iglesia, aún a aquellos que están endurecidos, aún a aquellos que están rebeldes. La palabra está llegando hasta los confines de la tierra, porque los pastores de verdad que están pastoreando el rebaño, que están preocupados por las vidas, por las almas, están ministrando la palabra. Yo he estado viendo muchos pastores de Puerto Rico transmitir que jamás hubieran tenido en sus manos una transmisión de internet. Yo estoy viendo gente estudiando la palabra en la internet. Yo estoy viendo grupos de WhatsApp que están estudiando la palabra. Yo estoy viendo personas que están alcanzando personas. Yo estoy viendo la multiplicación de las almas en esta predicación del precioso evangelio. Yo estoy viendo que la semilla está siendo regada. Cuando el enemigo quiso detenernos, cuando el enemigo quiso callarnos, cuando el enemigo quiso encerrarnos en cuatro paredes mucho más cerrados que cuatro paredes de un templo donde estaba abierto para la comunidad, cuando quiso enjaularnos en nuestras casas, ese día, esa misma orden, dice la palabra, todo obra para bien, aquellos conforme al propósito son llamados. Y es que todo obra para bien, porque ha hecho que dentro de nuestra comodidad salgamos de nuestro escondite y llevemos la palabra en tiempo y en fuera de tiempo, y alcancemos las vidas. Y estamos orando, y estamos clamando, estamos ministrando, y la palabra sigue corriendo como río. La palabra no se va a detener. La palabra no se va a detener. Y el Señor dijo que venía avivamiento. ¿Y qué es lo que provoca el avivamiento? Lo que provoca el avivamiento es la predicación del evangelio, es la conversión de las vidas. Y el Señor está multiplicando las almas, está llamando las almas a la salvación, está llamando las almas, porque Él va a añadir los que han de ser salvos, porque viene por su pueblo, porque está preparando a su iglesia. Él está multiplicando la palabra para que las vidas sean redarguidas, para que las vidas vengan al regocijo de venir a su presencia, para que sepan que en medio del cumplimiento, en medio de este
momento histórico, en medio de lo que puede parecer un caos, en medio de aquello que puede trastocar tu vida, hay una esperanza de gloria, hay una esperanza de gloria en medio del juicio de las naciones. Hay esperanza en medio del juicio de las naciones. Hay salvación en medio del juicio de las naciones. Hay liberación y sanidad en medio del juicio de las naciones. Hay poder de Dios que trasciende las paredes. El poder de Dios llega a tu casa. No necesitas estar lleno de gente alrededor. Solamente necesitas un corazón contrito y humillado. Solamente necesitas un corazón contrito y humillado, que se abra, que se rinda a los pies del Señor, que se rinda a los pies del Maestro, y Él tendrá misericordia. Él tendrá misericordia en medio del tiempo de juicio. Él salvará las almas. Y este es el regocijo más grande. Esta es la esperanza más grande. Que luego de que el Señor ha enderezado nuestra vereda, que Él está cumpliendo su palabra, que está trayendo a cumplimiento, nos está probando, pero nos está preparando para ese gran día. Y ese gran día vamos a ir delante de la presencia del Señor. Y para ese gran día tenemos que prepararnos, limpiar nuestras vestiduras, enderezar nuestra vereda, planchar nuestras vestiduras. ¿Sabe? Dice, otras naciones, dice, el mal, cuando el juicio del Señor de Dios llega, la voz de Dios es escuchada. Cuando aquellos no quisieron escuchar a Dios antes, serán forzados a escuchar. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Aquellos que fueron apáticos, ¿sabe? Yo he estado escuchando y he estado viendo gente que no decía nada, que no quería que nadie le dijera nada. Que le predicábamos y que le decíamos y nos decían, no me hables de eso, no me prediques más. Pero, ¿sabe? Yo he visto con mis ojos decir, ora por nosotros. Clama al Señor por nosotros. Clama al Señor por mi jefe. Clama al Señor por mi familia. Clama al Señor por mi gente. Y yo lo he visto con mis ojos. En el día que se cumple el juicio, en el día que estamos viendo cumplimiento, estamos viendo como los corazones endurecidos están siendo cambiados por corazones de carne que se doblen ante la presencia del Señor, que se rindan delante de la presencia del Señor. No quisieron escuchar al Señor. El Señor llamó con cuerdas de amor. El Señor llamó con cuerdas de amor. Él sigue llamando a arrepentimiento. Aún en medio del juicio todavía está llamando a arrepentimiento. Y en medio de este juicio, los que no escucharon a Dios antes son forzados a escucharle en medio del dolor, en medio de la confusión, en medio de la desesperación, en medio de este tiempo. Entonces aquel que ha conocido al Señor tiene la canción de los lagareros, tiempo de celebración, elemento de gozo. Tenemos una razón para adorarle. Tenemos una razón para bendecir su nombre. Tenemos una razón para exaltarle. Tenemos una razón para regocijarnos en el Señor. Porque las almas están siendo alcanzadas por su misericordia y su amor. El mal irá de nación en nación. La naturaleza, idea del juicio mundial, es repetida en esta porción bíblica. Dice la palabra, yacerán los muertos. El 30 y...
Dice, y yacerán los muertos de Yahweh en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Y endechar es que no les van a guardar luto. ¿Acaso no es exactamente lo que está pasando con el virus? Que estamos viendo que la gente está siendo muerta solos. Y están siendo buscados para irlos a cremar o a hacer, y los velatorios están siendo solos por internet, no están ni siquiera en el lugar, no se le está aguardando ningún luto. La palabra se nos está cumpliendo delante de nuestros ojos. Abramos nuestros ojos y veamos. Y dice, vamos a Apocalipsis. Este estudio me ha salido más como una predicación, pero estamos en un estudio bíblico. Santo. Apocalipsis 19. 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia y en su cabeza muchos diademas, y tenía nombres escritos que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimos, blancos, limpios, y se guían en caballos blancos. De sus bocas salen espadas agudas para herir con ellas. ¿A quiénes? A las naciones. Y él regirá con vara de hierro y pisará el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó una gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y esta porción de capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 18, narra exactamente lo que dice en Jeremías, capítulo 25, versículo 33. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol que quedarán sobre la faz de la tierra. Es exactamente la misma ilustración. Y seguimos. ¿A quiénes? A los pastores, a los líderes. Y acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Y voz de gritería de los pastores, o sea, clamor, aullido de los mayorales del rebaño, porque Yahweh asoló sus pastos. Dejó cual leoncillo su guarda, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de la seña. La morada pacífica, dice la versión Kadosh, queda destruida a causa de la ira de la furia de Yahweh, la ira furiosa de Yahweh. En la versión Reina Valera dice opresor, en la Kadosh dice por la ira de Yahweh, que es la más cercana a la original. Y esto lo que dice es que la paz
donde se llevaba el rebaño a descansar, donde estaban tranquilos en paz, esa paz fue quitada, fue arrebatada, fue quitada, ya no hay paz en medio del juicio. Y dice que los pastores aullaban, gritaban, clamaban, y en el contexto histórico y la versión original a lo que se refiere es a los líderes, no necesariamente a los pastores de congregación, pero los pastores de congregación en el contexto religioso también son líderes, así que lo podemos ver de ambas maneras. Dice que los pastores, reyes y líderes son los que estaban clamando en desesperación porque el Señor mismo los alcanzó. Dice, se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Ya no pueden salir corriendo. Se van a encontrar cara a cara con el Señor. Y van a experimentar la copa de la ira. Amós, déjame buscar aquí Amós. Amós dice, Amós 2:14, y el ligero no podrá huir y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El forzado entre los valientes huirá desnudo en aquel día, dice Yahweh. Estábamos diciendo que Yahweh no puede ser burlado. No puedes estar yendo de aquí para allá, buscando huir. En vez de enfrentarte a la palabra, en vez de enfrentarte a la presencia del Señor, en vez de ir con corazón contrito y humillado, en tu arrogancia, en tu soberbia, creyendo que puedes burlarte, creyendo que puedes burlarte del Señor. No puedes escaparte del poder del Señor y de su cumplimiento. La mejor oportunidad que tienes es ir delante de la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado. Es yendo con un corazón sincero. No puedes seguir huyendo al Señor. No es tiempo de huir porque su mano te va a alcanzar. Rinde tu corazón al Señor. Dice, otras naciones con pecados similares enfrentarán juicios similares. Esto no es porque un juicio será mayor o menor que otros, o porque una nación será mejor que otra delante de la presencia del Señor. Los juicios a las naciones van a llegar. Y lo estamos viendo. Si no puedes ver el cumplimiento del Señor, de lo que Él ha hablado, y no puedes entender que tienes que rendir tu corazón a Él, realmente necesitas que tu corazón sea cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne, porque se nos está cumpliendo delante de nuestros ojos. Otras naciones con pecados similares van a enfrentar juicios similares. Esto no significa que yo, que estoy en Estados Unidos, me voy a librar porque en Puerto Rico hay una palabra de juicio. ¿Sabe qué? No escapes de Puerto Rico corriendo porque creas que vas a estar mejor que en Estados Unidos. No salgas de Estados Unidos a refugiarte en Puerto Rico. No salgas de Japón a refugiarte en Asia. No salgas de India para irte a Chile. No salgas de Chile para irte a Santo Domingo, el Perú, El Salvador. Ve delante de la presencia del Señor. Dice en su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo aún en medio de este tiempo. Mira, aún en medio de este tiempo hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra. Él nos hace gozarnos en su presencia.
No hay mejor lugar que estar que en su presencia, no importa el país donde tú estés. Aquí estamos diciendo, según dice la palabra, que otras naciones van a experimentar los mismos juicios similares. No lo estamos viendo. Pasó en la China y alcanzó Nueva York de una manera terrible, y el Señor viene llamando a Nueva York hace mucho rato para arrepentimiento, porque son la casa de los abortistas. Y el Señor está indignado y está llamando a arrepentimiento porque están matando la herencia de Yahweh, que son los hijos. Y el Señor está pasando factura. Y así mismo, como en China matan los niños porque dicen que están en sobrepoblación y van en contra de los cristianos, así mismo el Señor permitió que llegara la plaga hasta Nueva York porque son abortistas, porque los líderes persiguen a los cristianos también. Hay opresión en ese lugar. Yo fui a Nueva York más de 5 veces, porque por allá vivía mi hermana, gracias al Señor que Dios me la sacó de allí, porque estuvimos clamando. Y yo iba y yo llegaba a Nueva York y yo me quería salir corriendo. Porque yo llegaba a Nueva York y a mí me daba dolor de cabeza, yo me ponía grave. Y quería estar de regreso en Puerto Rico corriendo. Pero ¿sabe qué? Que era por la opresión de cómo se vivía allí, toda la opresión que se sentía, todo lo que estaba alrededor. Mi gente vivía en Manhattan, en el mismo casco de Manhattan. Y la realidad es que mi espíritu no aguantaba estar allí. Yo no aguantaba estar allí. En una ocasión, una persona, compañera del evangelio, pastora también en otro estado, me dice: soñé contigo que estabas en Nueva York y estabas predicando arrepentimiento. Y yo le digo: pues ¿sabes qué? Ponte a orar y ponte a pedirle al Señor misericordia y que me prepare, porque si Él me quiere enviar para Nueva York, me tiene que enviar con pasajes de ida y vuelta, y que me diga los días y que me proteja y que me ponga una cobertura súper especial, porque yo me pongo bien mala y me pongo grave cada vez que voy para allá, porque a mí Nueva York no me gusta en mi experiencia personal. Allá el que le guste en Nueva York, a mí no me gusta. Pero a lo que estamos hablando es que lo mismo que estaba pasando en China, por las mismas razones llegó a Nueva York. Y esto alcanza a las naciones. Y yo doy gloria a Dios por los cristianos que son fuertes en el espíritu, que pueden permanecer y que están dando testimonio aún en Nueva York, ¿verdad que sí? Pero a mí, a menos que Dios no me mande, yo no tengo nada que hacer allá. Solamente que Él me envíe y llena de su presencia y con su armadura. Porque en lo personal, en mi gusto, no me gusta. Bueno, dice, otras naciones pasarán por... Otras naciones con pecados similares enfrentarán juicios similares, que es lo que estamos viendo. Así que aquellos que se rehúsan a rendirse y aceptar a Dios, al Señor Adonai, como libertador, entonces lo conocerán como opresor. Y usted me dirá: ¿cómo es esto si el opresor es el enemigo? ¿Cómo es esto si el opresor es Satanás? El Señor lo reprenda. En la versión Reina Valera le demostré que dice opresor. En la versión Kadosh dice que es la ira de Yahweh. ¿Y cómo lo podemos interpretar? Bueno, porque la ira de Yahweh, estudiamos en otro estudio que dimos, que es la ausencia del Señor. Y si estamos ausentes del Señor, estamos fuera de su cobertura, estamos expuestos ante el enemigo y estamos expuestos ante todo lo que venga sobre la tierra. Sin su cobertura, no salimos de su cobertura y experimentamos todo lo que sea la opresión del enemigo alrededor. Así que el Señor lo que hace, que en sus juicios, que es ausencia del Señor, porque nos separamos del Señor en rebelión,
y nos mantenemos fuera de su cobertura, lo que sucede es que, como dijimos, como estuvimos estudiando, el Señor utiliza a reyes, a gobernantes y a naciones para sujetarnos y para experimentar sus juicios, porque son instrumentos de su juicio, como lo fue el rey de Babilonia, Nabucodonosor. No necesariamente era que Nabucodonosor era perfecto delante del Señor, porque bastante activo que era, pero el Señor lo utilizó como instrumento de su juicio. Y en ese proceso, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Que reconoció al Señor, ¿verdad? Y fue levantado cuando cayó en locura por su soberbia. No era siervo del Señor. Era altivo y soberbio, pero el Señor lo levanta en una experiencia donde lo confronta con su necesidad del Señor y él lo reconoce, y entonces ahí el Señor lo levanta. Pero Nabucodonosor fue instrumento del juicio contra Judá. Entonces, en ese contexto, aquellos que se rehúsan a rendirse y aceptar al Señor Adonai como libertador, entonces lo conocerán como opresor por medio de sus instrumentos de juicio. Siempre le dio y le da tiempo a las naciones. Siempre, siempre el Señor le da tiempo y oportunidad a las naciones y al pueblo para arrepentimiento. Para arrepentimiento. ¿Por qué estábamos tocando este estudio bíblico? Porque había una porción bíblica que era el capítulo 25, 33 al 30, 32 al 33, donde estaban escribiendo que entre lo que se decía la palabra virus, y aunque no lo dice, porque no lo dice, el capítulo 25 no te habla de los viruses. Te habla específicamente de la ira del Señor, de los juicios a las naciones. No dice virus, pero los viruses son una de las formas que el Señor pasa por juicio. Y usted me dirá, pero una cosa no tiene que ver con la otra. No lo dice el capítulo 25 explícitamente como virus como tal. Pero vamos a ir a Revelaciones o Apocalipsis 9, 20. Es más, vamos a ir al capítulo 9 desde el 1. Y léalo conmigo para entonces darle conclusión a este estudio bíblico. Y no pierda de vista que terminamos diciendo que el Señor siempre da tiempo de arrepentimiento. Porque este es el resumen y lo más importante del mensaje es precisamente esa oportunidad que tenemos hoy de arrepentirnos. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre Yahweh, Hijo Yahshua, Espíritu Santo, Ruach Kadosh. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo. ¿Por el qué? Por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Los escorpiones que salen aquí son principados y demonios, ¿sabes? Vamos a ir interpretando.
Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente, lo tiene ahí, léalo, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Adonai Dios en sus frentes. Vuelvo y leo. Solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, como cuando hiere al hombre, como una picada de escorpión. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. ¿Ves que son principados? Porque no eran langostas como tal. Eran unas langostas, como uno dice, por describirlo de alguna manera, mutantes. Pero es que eran el espíritu. Eran seres espirituales. Designados estos ángeles o estos seres a ejecutar juicio. Y se tenía cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. ¿Qué dice Efesios 6, 10, 18? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Verdad? Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo. ¿A quién? Al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Eso es un principado. Y el primer ay pasó. Y aquí vienen 2 ayes después de esto. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y los jinetes, los cuales tenían coraza de fuego y de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, de su boca salía fuego, humo y azufre. ¿Y estas eran qué? Versículo 18. Estamos en el Apocalipsis 9, 18. Por estas 3 plagas fuere muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabeza y con ellas dañaban.
Y escucha bien porque este es el texto más importante de todo el capítulo 10, de todo el capítulo 9. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron. Versículo 21. Subráyelo, márquelo. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aún a pesar de ver cumplimiento, de ver cómo los hombres están siendo atormentados por plagas, por juicios que se desatan sobre la tierra, que fueron palabra hablada por la boca de Yahweh. Aun cuando ven cumplimiento y reconocen que es cumplimiento bíblico, aún así hay hombres y mujeres que no se arrepienten de su idolatría, de sus hechicerías y de sus abominaciones y homicidios. Y dijimos que en Jeremías 25, aquellos que rehúsan a rendirse y aceptar a Dios Adonai como libertador, entonces lo conocen como opresor por medio de sus instrumentos de juicio. Pero el Señor, Rey de reyes, Señor de señores, que dice su palabra, que es lento para la ira y grande en misericordia, y que no retiene para siempre su enojo. Él está llamando, aún en medio del cumplimiento, aún en medio de lo que estamos viviendo, para que nos arrepintamos. Tenemos una esperanza de gloria y tenemos que gozarnos y tenemos que adorar porque estamos al filo del cumplimiento profético bíblico que se tiene que cumplir. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y que vuestra fe no mengüe. Nos gozamos porque Él aprovecha estos momentos para añadir los que han de ser salvos. Nos gozamos porque nos acercamos a nuestra redención, porque nos acercamos a ese día glorioso que estamos esperando. Y hay un motivo que es de grande gozo, y es nuestra salvación, nuestra redención. Mas, sin embargo, lo más importante es que sigan siendo añadidos aquellos que han de ser salvos. Que todavía en medio del cumplimiento y de la copa de su ira, del cumplimiento de aquello que habló el Señor, que no quisieron escuchar a los profetas y a sus atalayas, aún en medio del cumplimiento, Dios está llamando a arrepentimiento. El Señor, Rey de toda la tierra, que dice su palabra que la tierra es estrado de sus pies, que sus ojos atalayan toda la tierra. Dice su palabra que Él nos llama
con amor eterno nos ha amado el Señor. Por tanto, espera por nosotros para tener de nosotros misericordia. Y Él quiere tener de nosotros misericordia en medio de este tiempo. Él quiere que experimentemos su poder. Él quiere que experimentemos su gracia. Él quiere que experimentemos su cuidado. Él quiere que experimentemos cómo Él nos rodea con su presencia. Cómo Él está con nosotros hasta el fin. Pero la única manera de que nosotros tengamos paz, seguridad y que podamos experimentar ese gozo inefable, ese gozo que no termina por mis circunstancias, por lo que me rodea. La única manera de que ese gozo pueda saltar a vida eterna es con un corazón contrito y humillado. Es rindiéndonos por completo al Señor. Porque no hay lugar más alto que estar ante sus pies, que estar rendido a sus pies. Ese es el único lugar seguro. Porque dice su palabra. Y seguimos diciendo. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si yo me aseguro que yo habito, yo decido habitar, yo me refugio, yo permanezco al abrigo del Altísimo y moro a la sombra, me quedo pegada a Él, a su sombra. A la sombra del Omnipotente, del que todo lo puede, del que me puede guardar, el que me custodia, el que me ama, el que me provee, el que me cuida. Si entonces yo decido rendir mi vida al Señor y asegurarme que mi vida esté sujeta y rendida a sus pies, cobijada en su presencia, en el hueco de su mano, donde estoy segura. Entonces, si yo he tomado la decisión de vivir conforme a esta preciosa palabra, yo puedo decir confiadamente, sin temor ninguno, porque dice su palabra que no tendremos temor a malas noticias. Y que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Pero yo puedo decir confiadamente que ninguna, escuche bien, ninguna plaga tocará mi morada. Ninguna plaga tocará mi morada. Estamos viviendo en un momento donde se está luchando. Hay una guerra en los aires. Hay principados y potestades. Pero sabe, el ángel de la muerte va a tocar casas, va a tocar vidas, pero aquellas que están selladas por su presencia, por la presencia del Santo, aquellas que han ungido su casa, aquellas que el Santo ha estado ahí porque hay oración, hay ayuno, hay vigilia, porque están buscando su presencia, porque hay obediencia, porque hay sometimiento en esos hogares donde hay búsqueda en el Espíritu, porque no es que están buscando de labios, sino que le buscan de corazón, y hay una búsqueda en espíritu y en verdad de su presencia. En esos hogares está el sello del Señor, en esos hogares está la marca del Altísimo, y el ángel de la muerte pasará, mas no entrará. El ángel de la muerte pasará, mas no tocará. El ángel de la muerte querrá entrar, pero no podrá, porque a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nos guarden en todo nuestro camino. Su vara y su callado nos van a infundir aliento, porque Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, porque nosotros vamos a ver la recompensa de los impíos con nuestros propios ojos, no porque lo deseemos, sino porque Él es justo y es fiel, y nuestra vida está escondida en su presencia, y ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. He dicho que yo voy
a ver la salvación de Yahweh en mi casa, porque yo he puesto mi esperanza, porque yo he puesto mi confianza en el Altísimo, y el Altísimo es mi habitación. Esa es la confianza de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Tenemos una guerra, pero la tenemos gana, porque dice la palabra que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ninguna plaga tocará mi morada, ningún demonio ni principado tiene permiso para tocar mi casa, mi familia, mi gente. Están alcanzados por la intercesión, están alcanzados por mi oración, están alcanzados por mi obediencia, porque son promesas y yo lo creo. Así que no tendremos temor a mala noticia, no tendremos temor. La palabra dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice su palabra que Él estará con nosotros hasta el fin de los días. No es hasta dentro de 2 días, no es en unos años, es hasta el fin de los días, hasta que nos veamos cara a cara. Nosotros, si permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Si nosotros permanecemos en Él, no hay por qué temer. Así que levanta tu rostro, erguíos, y que vuestra fe nos mengue, porque nuestra redención está cerca. No temas, manada pequeña, porque Él cuida de nosotros. Hoy te invito a confiar. Hoy te invito a descansar en su presencia. Y si no le conoces, si no has experimentado esta seguridad que nos llena, este gozo inefable, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, yo te invito a que vengas con un corazón contrito y humillado. Yo te invito a que vengas a decir: sí, Señor, he sido rebelde. Sí, Señor, soy pecadora. Sí, Señor, he estado lejos de ti. Sí, Señor, te he dado la espalda, pero hoy me humillo, Señor, y te pido perdón. Sí, Señor, estuve escuchándote, pero no te hice caso. Pero hoy me humillo. Hoy reconozco que te necesito. Hoy reconozco que mi vida necesita de ti. Hoy reconozco que no puedo sin ti. Yo te invito. Si no le conoces, ven a Él con un corazón contrito y humillado. Si te apartaste, reconcíliate. Si estás lejos, acércate. Si te has enfriado, vuelve al Señor donde mismo te detuviste y llénate de su presencia. Un corazón contrito y humillado, lejos de toda soberbia, lejos de toda altivez, lejos de todo argumento de altivez, lejos de toda prepotencia. Reconoce que fuera de Él nada podemos hacer, que dependemos de Él. Reconoce en esta hora tu necesidad. Decía David: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras los que me miraban me decían: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de mí. Derrama tu alma delante del Señor, porque tu alma gime, tu alma grita. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ven delante de Él y sacia tu sed. Dice su palabra que si vienes a Él no tendrás sed jamás. Él va a satisfacer tu sed. Él va a darte alimento de vida
que salta para vida eterna. Ríos de agua viva vendrán a tu ser y podrás vivir en el espíritu aun cuando estés en este mundo natural. Ven y experimenta lo que es vivir en la presencia del Señor, donde la paz sobrepasa todo entendimiento. No te estoy diciendo que las circunstancias las circunstancias no son reales, ni que van a cambiar las cosas y que va a dejar de ocurrir situaciones. Tenemos una guerra, tenemos que ser probados, van a pasar situaciones, pero de la mano del Señor somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Con Cristo se puede. Con Cristo se puede. Ven a Él si necesitas liberación. Dice su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice su palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8. Si necesitas sanidad, dice su palabra que por sus llagas somos curados. Pero sobre todo, si necesitas salvación, hoy está la invitación. Él toca la puerta y llama. Pero tienes que abrir tú tu corazón. Él no te puede forzar. Porque Él es un caballero. Él te ofrece vida eterna. Te toca a ti aceptarla. Es un regalo de salvación. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habló, tu amiga y hermana, Pastora Nanaí Viajani. Me puedes conseguir a través de Instagram, Facebook y YouTube. En Facebook tenemos varios grupos y la página del fanpage Pastora Nani Atalaya. Pastora Viajani Nani Chicolón Atalaya. Esa es la página del fanpage. La página del perfil personal está llena, no tengo espacio. Pero el fanpage también tiene inbox, así que nos puedes escribir. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida y descanses en el Señor. Dios te bendiga.